Hola, soy Natalia Soto y junto a Joaquín Felan somos dueños de Felan Cerveza Granel en Valdivia. Esta idea nace en el año 2019 con el propósito de poder difundir conocimiento y cultura cervecera. Nos pusimos en contacto con diversas cerveceras locales y regionales, creando así un local donde podrás encontrar las mejores cervezas de Valdivia y alrededores. Actualmente contamos con distintos productos relacionados como souvenir de los mismos cerveceros, chocolates y snack para acompañar las cervezas. Todo el equipo está capacitado por cada cervecería, así entregamos una atención personalizada y guiada al momento de comprar, para que la cerveza sea la protagonista. Estamos muy agradecidos de Centro de Negocios Cercotec Valdivia por el apoyo que nos ha brindado para que siga creciendo nuestro proyecto. Te invitamos a visitar nuestro local ubicado en Lord Cochrane 342 Valdivia y a contactarnos en nuestras redes sociales. Bueno, ahí pasaba una de las empresas destacadas de nuestro centro para que la puedan seguir en nuestras redes sociales y también los puedan visitar en su local. Quiero darles la bienvenida a todos y todas los que se han logrado conectar en esta mañana de miércoles. Quiero saludar en primer lugar a Catherine Carriel, que ella es nuestra colega del Ranco, y en conjunto con ese centro nosotros estamos realizando este ciclo de ecojornadas durante todo el mes de junio. Lo que nos convoca el día de hoy es este taller, que es la segunda parte de envases compostables de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso. Así que, como les decía al comienzo, pueden revisar en nuestro canal de YouTube y le damos el pase a Darlene Riquelme, quien es nuestra relatora. Darlene, adelante. Hola, muy buenos días. Voy a comenzar a presentar. Quiero darle la bienvenida a este taller teórico práctico que tiene como nombre Ley que regula los plásticos de un solo uso y también las botellas plásticas. Este es un taller pensado, esta normativa es pensada y este taller también es pensado para darle información de valor sobre todo a los locales de comida, a los expendios de alimentos, ya que básicamente esto es lo que está regulando esta normativa. Bueno, en el bloque número 1 vimos la ley 21.368, vimos artículo por artículo en qué consistía esta normativa. En el segundo bloque de ese taller vimos envases compostables, cuáles son los sellos, también vimos qué es lo que es la compostabilidad, proceso de compostaje y también dijimos que hoy vamos a hablar de comunicación sostenible, libre de greenwashing, y también vamos a tener una actividad práctica de revisión de proveedores y también un mapa de decisión para ver efectivamente cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para comprar envases compostables o para tomar las mejores decisiones respecto a este ámbito. Bueno, yo vengo en representación de Vilup Consultora Ambiental. Hemos estado trabajando con los centros de negocio de Valdivia, del Ranco, para entregarle este ciclo de sustentabilidad y economía circular. Nosotros somos una consultora ambiental que está ubicada en la región de Valparaíso. Nosotros trabajamos principalmente en el ecodiseño de envases y embalajes para que sean más circular y tengan un fin de su vida que sea, ¿cierto?, más circular, que no se transforme en basura y que podamos, ¿cierto?, aportar de una manera más sustentable al medio ambiente. Mi nombre es Darlene Riquelme, yo soy ingeniera en biotecnología de profesión y en la consultora hemos tenido cierta formación para poder nosotros retransmitir estos conocimientos en ecodiseño, en cambio climático, en las normativas como la ley REP de envases y embalaje. Así que, bueno, siéntanse en plena confianza para que puedan levantar la mano, dejar sus comentarios en el chat. Ahí vamos a estar resolviendo dudas y preguntas. Y bueno, a mí también me gustaría saber quién está acá presente en esta sala para que podamos, ¿cierto?,
dar ejemplos, ahí conversar un poquito, así que voy a dejar de compartir ahora para que nos podamos presentar. Si alguien viene con alguna problemática en particular o viene por algún conocimiento en particular, también sería de sumo valor que lo pueda comentar por aquí. Ahí veo a Andrés, que estuvo con nosotros en la sesión pasada. Qué rico que pudiste venir. Vamos a estar revisando, ¿cierto?, los proveedores que habíamos dicho. Y vi a varios que dijeron que no habían podido asistir la primera clase, así que igual sería como interesante quizás hacer un resumen más ratito, pero me gustaría igual conocer de dónde son, cuál es su rubro. Ahí veo a Daniela que prendió su cámara. Ahí veo a alguien que no tiene el nombre, Huawei y 8S. Veo a Dana también, ahí no sé si se quieren presentar. Yo, Hola Daniela. hola, mi nombre es Daniela Velázquez, soy fundadora de Luglas. Somos un emprendimiento familiar dedicado al reciclaje de botellas de vidrio para darle un nuevo uso. Y aquí me van a ver que estoy trabajando porque tengo que terminar un pedido, así que eso. Ay, qué entretenido. Somos de aquí de la Unión, así que igual ahí trabajo con ese cliente del centro de negocio de acá del rancho. Súper. Ahí aplicando la economía circular a todo ritmo. Gracias Daniela, súper, ahí tiene sus vasitos. Ahí no sé quién más se quiere presentar. Yo, Howard, cuénteme. yo soy Elena, María Elena, de acá de Río Bueno. María Elena de Río Bueno, cuéntame, ¿qué haces tú, María Elena? Tengo una micro adaptada para vender comida rápida que antes se llamaba Big Mom, ahora se llama The Big Mom. Es lo mismo, pero en inglés. Le Ya, de cambiamos Big el nombre. Mom. Sí, Y en Río Bueno. sí, en Río Bueno, aquí en la Plaza 21 de Mayo. Ay, qué lindo, sí. Ya, yo conozco por ella y me quedé fascinada. Así que súper, le va a servir harto ahí la información. Sí, por Para eso me el... inscribí. Súper. Hola Dana, ¿ya abriste mi Hola, mi nombre es Dana. Con mi pareja tenemos un café familiar que se llama El Gato en Bicicleta. Estamos en Lago Ranco y nos interesa aprender acerca de todo lo que vas a comentar ahora. Lamentablemente no pudimos asistir al taller anterior y tenemos conciencia ambiental. Queremos implementar varias cosas porque además, bueno, de usar vasos, por ahora estamos usando polipapel, etcétera, las tapas, bueno, se genera harta basura. Y también elaboramos algunos productos, tenemos productos de elaboración propia, entonces igual nos interesaría implementar nuevos empaques. ¿Cuáles son los productos de elaboración propia que hacen? ¿Son expendedores de alimentos? ¿Fabrican envases? Mira, hacemos pan integral, hacemos granola y esa la envasamos en una bolsa de celofán, que implementar el envase, por ejemplo, el de vidrio, esta onza grande, pero igual sube mucho el costo, entonces ahí no sé si tú a lo mejor nos puedes dar alguna estrategia. Tenemos una sal de mar con hierbas y algunos productos de otros emprendedores que tenemos como en vitrina. Mermeladas, ya sí. Súper. Sí, ahí vamos a ¿Sabes estar que quisimos conversando. implementar si vas a hablar acerca también de los, ¿cómo se llama? De los proveedores, porque tuvimos un problema una vez, tratamos de implementar los vasos compostables, pero la compra mínima era por 500 y el despacho era de Santiago, salía muy caro. Entonces, al final tuve que retroceder la compra, revertirla, porque no, acá en Lago Ranco no es tanto el café que se vende, entonces no me salía a cuenta incorporar ese envase. Sí, vamos a estar revisando algunos proveedores, más que nada el tema de las certificaciones, pero
vamos a estar revisando sus páginas web para, ¿cierto?, dar algunas recomendaciones de cómo contactarse con este tipo de proveedores, ver cuál es la compra mínima, así que ahí vamos a estar revisando. De todas maneras, qué bueno igual que estés tomando estas estrategias de economía circular, porque por ejemplo si tienes productos que son de venta frecuente, ahí se podría implementar quizás un método de reutilización de envases. Por ejemplo, este mismo frasquito de vidrio que tú dices que te incrementan los costos, como hacer un modelo de negocio que te permita el retorno y asegurar ¿cierto? La logística de ese envase con tus propios clientes que son clientes quizás habituales. Ahí quizás lo podemos conversar en más detalle, pero sería bueno e interesante que pudieras como evaluar, ¿cierto?, cuáles son tus posibilidades de quizás siempre fomentar la reutilización en este caso. Perfecto, gracias. Gracias, Dana, por tu presentación. Ahí se presentó María Elena, Daniela. No sé si alguien más quiere comentar de dónde son, cuál es su rubro, por qué están aquí. Hola, yo soy Hola. Carolina. Bueno, mi rubro no es de alimentos, mi rubro es de tejidos. Pero me gustó este curso, o sea, estar en este curso porque de todas formas yo necesito buscar una forma de empacar mis productos ya terminados cuando los voy a vender. Entonces, mi idea también es buscar opciones. Creo que se les fue internet a Carolina. Pero bueno, siempre es interesante que otros rubros también estén interesados ahí en los plásticos. Ahí, Carolina, creo que te retomamos. Ahí ya, ahí volví, sí. Entonces, mi idea también es buscar empaques ecológicos para darle una distinción también a mis productos. Súper, súper. Gracias, Carolina. Eso igual es verdad, los clientes están siendo más exigentes, los consumidores están siendo más conscientes, así que también hay una presión para que nosotros como emprendedores vayamos adaptándonos a esta nueva ola de sustentabilidad, que en verdad más que un valor agregado es una necesidad. Así que súper igual ahí porque los consumidores también están optando por productos que tengan esta arista. Ahí veo a María Elena que está haciendo sus cositas, a Daniela también, así que qué rico igual que pueden estar escuchando este taller. No sé si alguien más se quiere presentar. Damos la última oportunidad. Ahí veo a Tani, Luis Felipe, Juan, Claudia, Mariela, Felipe, Gloria. Juan, si tienen cualquier duda, consulta o se quieren presentar por el chat, no pueden ahí prender el micrófono, también lo podemos leer. No hay problema. Entonces vamos a empezar a proyectar nuevamente. Vamos a hacer ahí un barrido general. Les voy a mostrar algunas cositas de lo que revisamos anteriormente para los que no pudieron venir ahí a agarrar un poquito el hilo. Nos vamos a demorar unos 5 minutitos para que podamos saber, ¿cierto?, en el marco que vamos a conversar, ¿cierto?, de comunicación sostenible. ¿Me avisan si se ve bien, por favor? ¿Sí? Sí, se ve súper. Ya. Acá les voy a poner el resumen para que podamos ahí estar hablando lo mismo. Y básicamente esta normativa regula la entrega de plásticos de un solo uso. Hay prohibiciones dentro de estos 6 meses. Cualquier lugar de expendio de comida y alimentos está prohibido el uso del poliestireno expandido. Ese es el Plumavit. Entonces ahí María Elena, ¿qué más me dijo? Dana, que ustedes venden productos, no pueden estar utilizando ya el Plumavit, ya está normado desde agosto del año pasado que ya no se puede utilizar. También la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos
de los plásticos convencionales ya no se pueden entregar tampoco. Lo que promueve esta normativa también es que los plásticos que sean entregados desde agosto del 2021 sean plásticos certificados, ¿ya? Y bueno, por otro lado, esta normativa también regula lo que son las botellas plásticas, y ahí se fomenta, ¿cierto?, el uso de la botella retornable en supermercados y también en negocios. Esta normativa es progresiva, hay metas para los 6 meses, que estos 6 meses ya se cumplieron, esta normativa está vigente, hay plazos hasta 3 años para que la normativa se implemente en su totalidad, pero finalmente la reflexión que sacamos acá es que esta normativa fue creada obviamente para a paliar un poco la crisis climática respecto al uso de envases y embalaje de plásticos de un solo uso, que es una de las grandes masas de contaminación en este momento, y promueve, ¿cierto?, el uso de estos plásticos certificados, que más ratito vamos a ver, de que los proveedores tienen que exhibir, ¿cierto?, estas certificaciones que demuestran la compostabilidad de estos utensilios, ¿cierto? Esto por un lado, esto es la normativa dura, lo que está, ¿cierto?, en la normativa, la ley de plásticos de un solo uso, y al menos son 7 páginas donde ahí, ¿cierto?, se ve la regulación y los artículos. Ahí también nos compartieron el link de YouTube donde revisamos, ¿cierto?, cada inciso, los títulos de esta normativa. También revisamos lo que es el compostaje, la diferencia entre compostaje industrial, compostaje doméstico, y bueno, yo creo que lo más importante acá es que esta diapositiva, porque más ratito también lo vamos a ver en proveedores, es que hay ciertas certificaciones, ciertas normativas, ¿cierto?, a nivel global y nacional, que nos describen cómo es el proceso en que se tiene que generar el compostaje y en qué tiempo se tiene que producir este compost para el envase. El envase se tiene que primero degradar y luego incorporar al compost, generar compost, de una manera que no se pueda ver el envase y se genere, ¿cierto?, este abono para las plantitas. Ahí otra imagen que era súper ilustrativa, quizás me devuelva un poquito, es esta, donde veíamos que esta es la materia orgánica, ¿cierto?, entera, ¿cierto?, los residuos de las verduras, de las cáscaras de huevo, las frutas, verduras, las podas, por ejemplo, también, pero esa es materia orgánica y esto es el compost, ¿cierto? Cuando ya la materia está estabilizada, está, ¿cierto?, bajo este proceso de temperatura, oxigenación, y obviamente por la acción de estos microorganismos que son bacterias, hongos, que producen este proceso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que el envase tiene que ser compostable, nos referimos a que se tiene que acá no distinguir si hay un envase o no, por su composición física, química, debería haberse desintegrado, no haber sido tóxico y estar en este mismo proceso de compost, no poder distinguirse entre la materia orgánica y ya haber sido estabilizado por el suelo. Eso a grandes rasgos, obviamente hablamos un poquito más a profundidad, ¿cierto?, la clase pasada. Y bueno, ahora vamos a hablar de comunicación sostenible. La comunicación sostenible en esta normativa en particular es muy importante. ¿Por qué? Porque también hay multas asociadas a la sensibilización de la comunidad. Entonces es muy importante cómo vamos a transmitir los conocimientos a nuestros consumidores. Entonces lo primero que yo quiero comentarles es que existe este término anglosajón que es el greenwashing. Bueno, uno lo traduce y literalmente dice lavado verde. Hay diferentes conceptos de este greenwashing. Finalmente podemos decir de que hay 4 tipos de greenwashing. Acá vamos a conversar también
de los 7 pecados del greenwashing y por qué a las empresas les interesa tanto hacer esta diferenciación de la sustentabilidad, pero a veces sin acción. Y ahí ocurre el greenwashing. Por ejemplo, el primer enunciado que vemos acá es el negocio sucio. Y cuando hablamos de un negocio sucio, es cuando la empresa de por sí, sus procesos, su operatividad representa un daño al medio ambiente y quiere hacer acciones superficiales referente a que son más sustentables o que aplican algunas estrategias de economía circular. Pero el trasfondo de la empresa en sí es sucio, digamos, lo que tiene contaminación directa al medio ambiente, que es cierto que no es responsable respecto a la sociedad, respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de suelo. Entonces ahí hay un tipo de greenwashing cuando hablamos de que la empresa, ¿cierto?, comete estas infracciones y da una apariencia más sustentable. Entonces ahí hablamos de negocio sucio. Cuando hablamos de publicidad engañosa en greenwashing, hablamos de cuando yo digo algo que induce a un error, ¿cierto? Cuando uno dice, esto es publicidad engañosa, es porque me están diciendo algo, me están dando una aseveración, ¿cierto? Una confirmación, pero que induce error. Finalmente no está completamente claro, hay letras chicas. Entonces, esto también son artimañas, ¿cierto?, de la publicidad de una empresa para también generar esta convicción en los consumidores de que ellos son más sustentables, pero realmente tampoco lo son. También se hace un lavado verde o un greenwashing cuando una empresa tiene un giro político. Y esto quiere decir de que en las empresas, grandes empresas estamos hablando, van a reuniones, ¿cierto?, de lobby y van ¿cierto?, con los representantes del gobierno y hablan, ¿cierto?, de que hay que hacer cambios en las nuevas normativas y hay que cumplir con ciertas regulaciones, pero luego dan un cambio en su estrategia, ¿cierto? Y finalmente no adoptan estos acuerdos, ya que si es que no está legislado, a ellos no les conviene. Entonces es como una pantalla de que ellos están participando activamente de razones que impulsan, ¿cierto?, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad empresarial, etcétera, pero hay intereses creados. Y por último está el greenwashing, que tiene que ver con obedecer la ley. Y es que muchas empresas exacerban el hecho de que ellos están cumpliendo las normativas como si fuera un logro, pero finalmente lo que ellos están haciendo es obedecer la ley. Por ejemplo, en este caso va a ser muy particular porque nosotros estamos hablando de la ley de plásticos de un solo uso. Yo como empresa tengo que declarar que yo estoy cumpliendo con esta normativa. Y además tengo que estar educando a las personas para que hagan esta sensibilización respecto al uso de envases compostables y también del daño que se ocurre cuando ocupamos en demasía ¿cierto? Envases y embalajes que no están cumpliendo la función finalmente. A veces se le ponen más cositas, más cintitas, más, por ejemplo, burbujas para que no se quiebre el producto, siendo que a lo mejor solo con una es justo y necesario. Entonces, la idea es eliminar ese concepto de poner más si no es necesario. Y lo otro es que vamos a estar cumpliendo, ¿cierto?, con la normativa utilizando plásticos que están certificados. Por lo tanto, si yo exacerbo ese logro o que yo estoy cumpliendo como empresa, que estoy ocupando plásticos certificados, también estoy incurriendo en greenwashing, porque mi obligación como empresario es cumplir con la normativa. No puedo hacer una publicidad gigante de que estoy ocupando plásticos certificados, porque también en términos prácticos, si hacemos esta evaluación, caería, ¿cierto?, en estos 4 criterios de
greenwashing en este caso de exacerbar, ¿cierto?, la obligación de obedecer la ley. Entonces, dentro también del greenwashing hay 7 pecados que hablan un poco igual de tergiversar, es cierto, el mensaje que va a llegar al receptor. Hay 7 pecados, que el primero es la compensación oculta, sin prueba, vaguedad, el menor de los males, etiquetas falsas, mentir y el pecado de irrelevancia. Entonces ahora nosotros vamos a ver en específico cada concepto. El primero es la compensación oculta. Y esto ocurre cuando hay una afirmación sugiriendo que un producto es verde basado en un conjunto limitado de atributos sin prestar atención a otros asuntos ambientales importantes. Entonces es decir, trato de desviar la atención de los consumidores hacia otro sector que yo sé que está cumpliendo, ¿cierto?, con el aspecto más verde de la empresa para ocultar otros asuntos ambientales realmente importantes. Acá dice, la comunicación intenta vender que la obtención de sus materias primas es cada vez más sostenible, además de pintar de verde muchos de sus restaurantes. Acá igual hay una crítica súper contundente a McDonald's, porque obviamente con estos distractores, ¿cierto?, tratan de vender su marca mucho más sustentable. Entonces, ahí habla de cómo obtiene sus materias primas y también de este concepto de asociar el verde, ¿cierto?, con prácticas más sostenibles. Entonces, ahí están compensando un poco lo que sus procesos, en verdad. ¿Qué tan sustentables son sus procesos? Sería mucho más relevante quizás que McDonald's pudiera publicar, ¿cierto?, cómo son sus proveedores, si sus proveedores son orgánicos, cómo es el transporte de logística, cuáles son sus emisiones de huella de carbono, para que eso realmente fuera un reporte a la ciudadanía y no solo se quedara en el marketing, no solo se quedara en la publicidad. Por eso consideramos que este es un greenwashing, es un lavado verde de la empresa y que caería en el pecado de compensación oculta. Por otro lado, tenemos el siguiente pecado, que es el sin prueba. El sin prueba es una afirmación ambiental que no puede ser justificada por información de apoyo de fácil acceso o por una certificación de un tercer ente confiable. Cuando te dice que los productos son biodegradables, pero no te exhiben la certificación, es este pecado sin prueba. También estoy tratando de lavar mi imagen para que se vea más sustentable, pero estoy diciendo afirmaciones que no tienen una justificación comprobable. Y eso obviamente induce a error al consumidor, porque el consumidor promedio va a decir, esto es biodegradable, me interesa por el medio ambiente, pero yo como empresa estoy incurriendo en greenwashing, porque si no exhibo, ¿cierto?, la certificación, finalmente estoy induciendo a ese error para que el consumidor me prefiera a mí, pero no tengo cómo justificar esta afirmación. Acá también habla de la certificación de un tercer ente confiable, y es lo que nosotros hablábamos la clase pasada. ¿Qué pasó? Se nos cayó Darlene. Se cayó. Aprovechando ahí lo que nos consulta Gloria en el chat, efectivamente, Gloria, vamos a enviar el respaldo luego del taller, ¿ya? Súper. Ahí pueden ver bien, ¿cierto? Sí, vemos tu Sí, pantalla. muy bien. Y me tuve que cambiar de lado para tener mejor internet. Entonces, estábamos hablando
del pecado de greenwashing sin prueba, y acá teníamos el ejemplo acá de el biodegradable, pero sin una certificación de por medio. Entonces, les estaba comentando yo de que en la clase pasada habíamos visto de que es súper importante que una entidad que es cierto, bajo una normativa acredite esta afirmación de que tu producto o el envase en este caso que nosotros vamos a utilizar efectivamente es biodegradable o es compostable, pero tiene que haber una certificación mayor, ¿cierto? Que acredite esta afirmación. Entonces, si es que no la tiene, cae en el marco del greenwashing y específicamente en el pecado de sin prueba. También está el pecado de vaguedad. Esta es una afirmación que está pobremente definida o es tan amplia que su significado real se puede malentender y también induce un error al consumidor. Cuando yo veo estas publicidad, ¿cierto? Cuando dicen ahora es 100% natural. Que se diga que es natural no significa que es un producto sostenible. Por ejemplo, hay el arsénico, el uranio, el mercurio, el formaldehído, son todos productos o componentes de origen natural, pero son venenosos. Entonces, cuando decimos nuestro producto es 100% natural, esto, por ejemplo, si estuviéramos acá en presencia de un emprendedor que, por ejemplo, hace cosmética, nosotros le recomendamos que no coloque esa frase, por ejemplo, porque está cayendo en un error de comunicación, en greenwashing, en el pecado de vaguedad. Entonces hay que tener mucho ojo crítico respecto a qué es lo que nosotros vamos a comunicar y también pensado en que las nuevas normativas te están impulsando a que tú tienes que ser un comunicador eficiente de la sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de 100% natural, estamos hablando de un concepto muy amplio y tampoco eso significa que sea algo positivo, que sea sostenible, que sea cierto contundente esa frase. Ahí veo que hay unos mensajes, dice, debo retirarme hasta donde participé muy bien, excelente ayuda para aclarar el tema y las dudas. Gracias. De nada, Claudia, y después puedes revisar la grabación y ahí vamos a estar contestando también dudas y preguntas. Por otro lado, está el siguiente pecado del greenwashing, que es el menor de los males. Esta es una afirmación que puede ser verdadera dentro de la categoría del producto, pero que puede distraer al consumidor de los impactos ambientales mayores de la categoría como un todo. O sea, finalmente, cuando tú haces una afirmación que es real, que puede ser un impulso a la sostenibilidad en este caso, pero finalmente es un distractor igual para que el consumidor te prefiera. Hay una compensación igual, diciendo que si yo te digo esto va a ser menos malo. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen cigarrillos, y dice que son cigarrillos orgánicos. ¿Ya? Quizás las plantaciones de tabaco fueron orgánicas, o sea, sin uso de pesticidas, pero finalmente el cigarro en sí, primero daña la salud del consumidor, y segundo, también genera emisiones que dañan al medio ambiente. Entonces, finalmente, hay un tipo de engaño al consumidor porque dice, bueno, consume esto, que finalmente no va a ser tan malo. Pero también está incluido dentro de uno de los inductores de error a los consumidores y también está involucrado el lavado de imagen. Por otro lado, y esto es súper importante respecto a lo que hemos venido conversando respecto a las certificaciones, y es que vamos a tener que tener mucho ojo con nuestros proveedores porque van a existir ciertas etiquetas falsas, certificaciones falsas, y bueno, obviamente eso claramente es un delito, pero además también es un greenwashing, un lavado de imagen para exhibir certificaciones de terceros con etiquetas falsas
o afirmaciones de respaldo de tercero. Ahora, ¿por qué vemos nosotros tantas cosas en el mercado de repente con ciertas afirmaciones, que estas afirmaciones nadie las avala? No hay una entidad confiable que lo esté certificando. Esto se da mucho en el ámbito de alimentos, donde básicamente las empresas hacen un lavado de imagen dando atributos del producto que no están comprobados. Y no solo eso, sino que además van un paso más allá, dando la impresión de que tienen estas etiquetas falsas con un respaldo. Y de repente muchas veces ocupan cierta geometría o ciertas características que piensan que, bueno, engañan a las poblaciones, pero que no está normado para, por ejemplo, parar esta producción, por ejemplo, y decirles de que tenga este corazoncito o que tenga el GMO Project verificado, no significa que están certificadas y que es una etiqueta falsa, o sea, es una etiqueta que no representa nada y que además está induciendo a error al consumidor. Bueno, por otro lado está el pecado del greenwashing, que es mentir, así mentir y nada más. Está afirmaciones ambientales que son simplemente falsas. Y por ejemplo les podría decir, estamos haciendo procesos de eficiencia hídrica, por ejemplo, y no lo están haciendo porque no hay nada que lo compruebe y básicamente están mintiendo. No hay nada que asegure que eso está ocurriendo. Y ahí la empresa francamente va a mentir y obviamente también es un pecado de greenwashing porque las empresas ahí quieren hacer, ¿cierto?, esta imagen pública más respetuosa con el medio ambiente. También está el pecado de la irrelevancia, y este es el último pecado del greenwashing, que es una afirmación ambiental que puede ser verdadera, pero que no es importante o no es útil para los consumidores que buscan productos que son más responsables con el medio ambiente. Entonces ahí dice, los no CFC están prohibidos por ley, que son los cloruros, fluoro, carbonos, creo que son los CFC, que eso está por normativa global, están prohibidos. Entonces que lo coloquen en una etiqueta es una irrelevancia. Es como lo que estábamos hablando igual de obedecer la ley. Ellos están dentro de ese conglomerado de obedecer la ley, también está el pecado de irrelevancia, porque básicamente ellos están diciendo que cumplen con la normativa, pero para nadie es importante porque ya no se permiten. Entonces también es un lavado de imagen. Bueno, ahora la reflexión que tenemos, ¿cierto? Ya conocemos de qué trata el greenwashing y también la responsabilidad que tenemos nosotros como emprendedores y también como consumidores a tener ojo, ¿cierto?, con este lavado de imagen que de repente quieren hacer las empresas, y esto tiene un efecto de la comunicación en general. Pero también apoyado, ¿cierto?, por toda esta crisis ambiental que estamos viviendo, y también está este efecto Greta que yo le había comentado, de que sobre todo las poblaciones más jóvenes que nosotros, las generaciones más jóvenes, están al tanto, ¿cierto?, de esta crisis ambiental, y ellos también son más conscientes de que, bueno, no es muy alentador nuestro futuro, o sea, que de aquí al 2030, si no paramos, ¿cierto?, o no bajamos nuestro consumo y también la forma de producir, vamos a estar como en el límite máximo, ¿cierto?, de no retorno respecto a la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, este efecto Greta que está, ¿cierto?, en las nuevas generaciones, están en conocimiento de cómo comunicar sosteniblemente, o sea, ellos van a poder, esperemos, identificar cada vez más claramente las empresas que quieren hacer este lavado verde, y también hay un principio finalmente de comunicación sustentable, y que es la fiabilidad, la claridad, la pertinencia, transparencia y accesibilidad.
Primero, tiene que cumplir estos 5 criterios fundamentales para que yo recién pueda hablar de que estoy comunicando sosteniblemente. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a informar correctamente nuestros envases compostables, ¿cierto? Nosotros hablemos de que ahora tenemos que tener nuestros plásticos certificados, que son nuestros envases compostables, pero si ya conocemos, ¿cierto?, que hay maneras de comunicar que no están bien, ahora vamos a revisar las que sí están bien, para que nosotros no caigamos en greenwashing. ¿Ya? Entonces lo primero acá, ay, me salí, ahí sí. Para esto es clave establecer si el producto o envase es compostable a nivel domiciliario o industrial. Este es el primer paso que nosotros tenemos que tener mucha atención cuando vayamos donde los proveedores, porque a partir de esa información vamos a nosotros poder, ¿cierto?, comunicar efectivamente a nuestros consumidores cuál es el proceso que tiene que tener el envase. Porque obviamente los procesos de compostabilidad son diferentes a nivel domiciliario o a nivel industrial. Bueno, yo les comentaba la otra vez que lamentablemente aquí en Chile no tenemos todavía esta industria o infraestructura del compostaje industrial. Sin embargo, quizás como emprendedores, para ser honestos quizás con nuestros consumidores, nosotros como clientes de los proveedores que vamos a ver más adelante, preferir quizás los envases que tengan compostaje domiciliario, y así nosotros podemos, ¿cierto?, educar a nuestros clientes como emprendedores, ¿cierto?, que pueden compostar a nivel domiciliario, porque si yo igual digo que los envases son compostaje industrial, que pueden ir al proceso de compostaje industrial, tampoco tenemos las herramientas o el paso a paso para seguir, ¿cierto?, educando a los consumidores finales de cómo tienen que llevarlo a un compostaje industrial si no tenemos, ¿cierto?, esta capacidad de infraestructura a nivel país todavía. Entonces, lo primero es revisar si es compostable a nivel domiciliario o industrial. Ya con esa información es clave, ¿cierto?, para después dar los siguientes pasos. Luego es potenciar la comunicación del ciclo social, compostaje industrial y domiciliario. Por ejemplo, si yo sé, en este caso les comentaba que el compostaje industrial todavía no está fuertemente acá en Chile, entonces lo que sí podemos fomentar y potenciar la comunicación es cómo hacer un compostaje domiciliario. El hágalo usted mismo. Entonces, la idea es potenciar esa comunicación. Informar acerca de las condiciones ambientales necesarias para la compostabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un envase, tengo que picarlo para que queden ciertas dimensiones, ¿cierto? No sé, unos 3x3 quizás ese envase, luego se tiene que mezclar con la materia orgánica, esperar 6 meses a estar moviendo mecánicamente con una pala, ¿cierto? Para que se produzca el proceso de compostaje, y ahí recién, ¿cierto?, se produce la compostabilidad del envase. Ahora, obviamente, también hay recomendaciones del proveedor, ¿cierto? La certificación también te dice cómo se tiene que generar el compostaje. El cuarto es tener en cuenta para informar que un producto es compostable, en qué país, en qué región, en la localidad, y cuál es la infraestructura adecuada para la recolección, en este caso para el compostaje industrial, y cómo pueden ser compostados realmente en la práctica. Por eso, en este caso, si vamos a hacer auge al compostaje domiciliario, la idea es que nosotros también tengamos las herramientas como emprendedores de cómo facilitar la información y que las personas efectivamente puedan compostar sus envases. Y dice el quinto, a la hora de hablar de compostables y hacer una difusión asociada a esta característica, no debe confundirse con el término biodegradable. Bueno, eso también lo vimos la semana pasada, y es que biodegradable es una característica que ocurre antes de la compostabilidad. Entonces, si yo tengo un envase, ¿cierto?, que dice que es compostable, intrínsecamente es biodegradable. Pero si yo tengo un envase que dice que es biodegradable,
a lo mejor no es compostable. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo en la diferenciación, porque no es lo mismo. Si yo digo que es compostable, intrínsecamente es biodegradable el material. Pero si yo digo que es biodegradable, no necesariamente es compostable. Entonces, cuando nosotros como emprendedores también tengamos que educar, la idea es que tengamos, ¿cierto?, estas nociones para no también caer en errores de comunicación y en greenwashing, porque también hay una responsabilidad asociada a la sensibilización de la comunidad. Entonces, ahí, bueno, ahí está lo que le estaba explicando, se los voy a leer textual, dice: no debe confundirse con el término biodegradable. Estos varían. Un envase que es biodegradable no necesariamente es compostable, pero por el contrario, si un envase es compostable, tiene que ser biodegradable, por el proceso que yo les contaba la otra vez que tiene que ocurrir. Entonces, teniendo en consideración todos estos pasos claves, vamos a revisar cuáles son afirmaciones incorrectas que podríamos declarar de nuestros envases. Por ejemplo, yo tengo mi certificación y tengo que ahora comunicarlo en mis redes sociales de que yo tengo mi envase compostable, ¿cierto? Pero pongo, la primera afirmación que coloco es: este envase es 100% compostable. Ya estaríamos incurriendo en un greenwashing, porque hay que evitar el lenguaje que no tenga un significado específico. Las afirmaciones de que son compostables deben combinarse con la información de eliminación. Entonces, acá vamos a ver el símil de una afirmación correcta. En vez de poner que es 100% compostable, yo tendría que poner dentro de mis redes sociales, dentro de mi local: este producto está certificado por XXX, que ahí puede ser en el logo va a decir cuál es la institución que certifica, ¿cierto? Organismo para su compostaje industrial o para su compostaje doméstico. Entonces, hay que colocar que el producto está certificado por un organismo, ¿cierto?, que está acreditado para certificar que este envase es compostable o no, ¿ya? Vamos de nuevo a informaciones incorrectas. Si yo pongo este envase es sin plásticos, estamos cayendo en greenwashing. ¿Por qué? Porque los plásticos compostables siguen siendo plásticos, solo que están certificados para ser compostables. Ya habíamos hablado que el plástico es un polímero que es moldeable y que tiene estas características para que no se deformen tan fácilmente. Entonces, que mi plástico o mi envase sea compostable no significa que deja de ser plástico. Entonces yo le pongo la etiqueta o en la publicidad sin plástico, estoy incurriendo en el greenwashing. Entonces, en vez de eso, puedo colocar: este producto cumple con la normativa número tanto de compostabilidad, porque esos son datos que se pueden verificar, ¿cierto? Cuando vamos de nuevo a las afirmaciones incorrectas y yo digo esto es compostable, esto es degradable o biodegradable, en una descripción solamente es muy vago, no está calificado y se debe evitar esa terminología. Además, se debe evitar los términos compostables y reciclables juntos, porque son dos aristas diferentes que se promueven. Yo igual les comentaba que está la normativa de ley REP, que promueve la reciclabilidad, y por el otro lado, la ley que nosotros estamos conociendo ahora, la ley PUSO, es la que promueve, ¿cierto?, los plásticos compostables. Entonces, acá en afirmaciones correctas que podemos decir es: tras su uso, coloque el envase en su contenedor de residuos orgánicos. Ahí se está promoviendo, ¿cierto?, de que el plástico compostable, nuestro envase compostable, se coloque o se disponga en su última etapa de ciclo de vida, donde corresponde, que es en la compostera en este caso. O también afirmaciones que digan: no eliminar este envase o embalaje en contenedores de envases o embalaje de plásticos convencionales.
Porque si yo lo coloco en un contenedor de envases convencionales o lo tiro directamente a la basura, no se va a producir el fin, ¿cierto? Que es la compostabilidad, ¿cierto? Y bueno, vamos otra vez a afirmaciones incorrectas. Si yo pongo que es solo biodegradable, este término no significa nada por sí solo y se recomienda evitarlo. Solo tiene significado cuando está calificado con un entorno particular. Por ejemplo, suelo abierto, marino y en condiciones específicas. Sin embargo, cualquier referencia a la biodegradabilidad, el medio natural, son muy difíciles de verificar. Porque, por ejemplo, todas estas certificaciones tienen condiciones estándares para decir esto es biodegradable o no. Porque si yo lo coloco en condiciones que no son parametrizadas, es muy difícil obtener este estudio de biodegradabilidad. Cuando yo digo también que un producto es eco-friendly, sustentable, ecológico, evitar este tipo de afirmaciones sin información que respalde su circularidad. Entonces, bueno, vuelvo a hacer el llamado. Si tuviéramos acá a una emprendedora de cosméticos, también ahora en este caso en particular respecto a los envases y embalajes, hay que tener mucho cuidado con respecto a las afirmaciones que vamos a estar haciendo en nuestros medios digitales. Y también a la hora de comunicar estos avances, ¿cierto? Porque podemos estar cayendo en el greenwashing, en el lavado verde. Y acá las afirmaciones correctas, que sean como un símil a biodegradable, podría ser colocar en la basura doméstica, si no hay un lugar donde sea efectivamente compostado, no apto para compostaje doméstico en el caso de que sea industrial, y al revés, pues, si estos productos es apto para compostaje doméstico, no es para compostaje industrial. Entonces, en estas afirmaciones correctas, tan solo se puede decir lo que se puede comprobar. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más importante. Esta presentación la van a tener ustedes para que la puedan revisar y puedan sacar los ejemplos concretos para que no les pase, ¿cierto?, de andar diciendo afirmaciones incorrectas en sus redes sociales y nadie les pueda decir que están incurriendo en greenwashing. Esto sería la primera parte de comunicación sostenible. No sé si damos unos minutitos para resolver dudas. ¿Qué les pareció el tema de comunicación sostenible? ¿Aplicaban alguna aseveración de greenwashing? ¿Cómo les fue? Yo pienso que, bueno, en mi caso me he dejado llevar por muchas afirmaciones de esas de greenwashing. Uno piensa que de verdad están haciendo algo diferente y yo creo que la falta de conocimiento más a fondo de todo lo que es biodegradable y todo esto lo hace uno incurrir también en esos errores de creer a las grandes empresas. Sí, gracias Carolina y por tus comentarios. La verdad es que cuando uno conoce de este tema, finalmente ve cómo se pisan los talones la empresa y cómo están vendiendo sus marcas más sostenibles y realmente no lo están haciendo como realmente debe ser, como cambios a nivel sustanciales dentro de sus procesos. Ahí más pasa por el marketing. Bueno, Felipe, ¿tienes el micrófono abierto? No sé si quieres contarnos algo. Creo que no. Andrés. Sí, hola. Hola, Andrés. Mira, yo he participado, en los dos talleres. Y la verdad, digamos que hay bastante material. Empezar como a practicar y aprender un poco de esta cultura. Entonces, mi reflexión más que nada va de que de aquí a 2030, no sé, un año que tú mencionaste anteriormente, me
vamos a estar, digamos, en una situación crítica, digamos, con el tema esto del consumo esto de estos artículos, digamos, que no son degradables, que están haciendo en el fondo daño, digamos, al medio ambiente. Entonces va por el lado, digamos, de que este mismo tipo de información o taller, ¿no es cierto? Pueda, digamos, ser ya ¿cuánto se llama? Una asignatura más, por así decirlo, digamos, en los colegios para que los niños, ¿cuánto se llama? Los niños, digamos, las próximas generaciones adquieran conciencia y ellos puedan, digamos, también transmitirle, digamos, a sus padres, que somos los que, digamos, recién estamos entrando en cierta medida, digamos, en este proceso de revisar la certificación, digamos, de qué es lo compostable, qué es lo que no compostable, hacer, digamos, en su casa, en el tema doméstico, el tema, digamos, de llevar esta práctica de compostabilidad, no tener todavía, digamos, una política en el sentido, digamos, de que en el país existe, digamos, ya también este proceso, digamos, industrial. Para mí ese es un tema que yo lo llevaría, digamos, ya a un nivel más o menos macro, eh, en la parte, digamos, educación, como en política ahora en la industria, recién algunas se están certificando, lo que pasó, digamos, con Codelco hace poquito. ¿Cuánto daño nos ha hecho, digamos, ¿cuánto se llama? A la población, a la comunidad? Pero en cierta medida todas las personas estamos como, bueno, había que hacerlo, o sea, digamos, había que trabajar nomás, pues, no sé, pues había que seguir, digamos, produciendo y mandando cobre, digamos, para otros países, porque es el ingreso, digamos, de Chile, no sé. Pero por ahí yo creo que está un poco la situación esta de sensibilizar y empezar, digamos, a que las próximas generaciones, generaciones que vienen, digamos, detrás nuestro, o los más chiquititos, tengan este conocimiento también dentro de su escuela, o lo que sea, o los centros de formación técnica, o en las universidades, que sepan, por lo menos, la parte básica, digamos, esto de empezar a escoger o a elegir ya productos, digamos, tengan este sello, digamos, que van a favor, o, claro, a favor, digamos, de la salud, digamos, de las personas. Es un poco, digamos, la reflexión que yo quería comentar. Gracias, Andrés. Yo creo que igual ahí tocas varios puntos de cómo es nuestra visión y cómo tenemos que incorporar estas temáticas a la educación, a los niños, a las nuevas generaciones, pero también a nosotros los adultos para también, ¿cierto? Hacer estos cambios y también hacerlos exigir como consumidores y también como emprendedores, porque igual, bueno, esta es la parte que me gustaría que tomaran mucha atención, porque si ustedes compran plásticos certificados, nosotros tenemos que estar seguros, ¿cierto? Que nuestros proveedores están diciendo la verdad, que están haciendo una comunicación sostenible y que están trabajando con sus proveedores certificados. Así que ahora vamos a pasar a esto, que son los proveedores. Y tenemos que elegir a los proveedores adecuados. Ahí no sé si está Tania, no, Tania creo que era. Ahí vamos a ver, ¿cierto? Cuáles son los proveedores. Y bueno, hay acá envases simples hasta premium y tenemos que tener mucho ojo con los certificados. Acá nosotros vamos a revisar las páginas web de Empaque Sustentable, Bieco, Ecoitalia y Bow Packaging para conocer cómo es su infraestructura, si es que exhiben o no exhiben sus certificaciones, porque finalmente eso es lo que a nosotros nos va a comprobar si ellos están trabajando con estos plásticos certificados que nos van a servir para estar bajo normativa. Entonces, yo acá me voy a salir un poquito de la presentación. Y bueno, acá puse en mi Google empaquesustentables.com. Entonces, vamos a ir a la primera pestaña y vamos a hacer la revisión, ¿cierto?, de qué nos encontramos en esta página web. A ver si me acompaña un poquito el internet.
Mira, acá lo primero que sale en su página web dice: eres pyme y te pilló la nueva ley de los plásticos, revisa tus productos acá. Entonces vamos a hacer clic acá. Ahí te dice, te van a mandar ahí promociones y novedades solo para ti. Pero en verdad a mí lo que me interesa es que veamos si es que tienen o no tienen las certificaciones. A ver. Hay un sinfín de categorías que tienen bolsas, bowl, cajas para comida y pastelería, sándwich, sushi. Y esto me gustó mucho porque dice: empaques hechos de plantas. Todos los productos de empaque sustentable son 100% libres de plásticos. Ahí están cayendo en greenwashing. Y están hechos a base de materias primas renovables como el almidón y el bagazo de caña. Bueno, si están solo hechos de materias primas, si el 100% de la composición es de materia prima renovable, quizás pasa ese 100% libre de plástico. Pero si fuera una aleación, ya ahí tendríamos problemas. Pero ellos están exhibiendo, ¿cierto?, que tienen este logo de compostabilidad y tienen los dos tipos de certificación. Entonces habría que ver cuál es cuál, porque dicen que tienen certificaciones de OK Compost. Esto significa OK Compost industrial, que significaría que estos envases y embalajes se pueden compostar a nivel industrial, pero también dice que está OK Compost Home, que significa que se pueden compostar a nivel domiciliario. Entonces, si yo me voy aquí, a ver, cajas de caña de azúcar, compostables de 20 centímetros, 200 unidades. A ver. No me da la opción, a ver. Ahí sí. Bueno, este en particular es una caja de caña de azúcar compostable. Te dice las medidas. Y acá te da el detalle. Dice: práctico y elegante clamshell para sándwich, curries, ensaladas y comidas fritas. No mantiene condensación, por lo que la comida caliente se mantiene crujiente. La tapa y la base son de igual profundidad, por lo que cuando se abre forma dos bandejas para llevar productos fríos o calientes, pero especialmente hamburguesas. Y acá habla de el bagazo de fibra de caña de azúcar reciclable, libre de árboles, color blanco estiloso, producto hecho de plantas y compostable comercialmente donde el servicio exista. Ya, entonces acá por lo que está descrito sería un compostaje industrial, porque dice un compostaje comercial donde el servicio existe. O sea, este no es un envase compostable a nivel domiciliario, tendría que ser compostado en esta industria, ¿cierto?, que se está levantando acá en Chile. Acá dice que es producto hecho de plantas y se refiere a que el bagazo de fibra de caña de azúcar es reciclado, no reciclable, porque el bagazo es como la fibra, es como el desperdicio, ¿cierto?, que queda de la caña de azúcar. Y eso es lo que utilizan como materia prima para generar este envase, que es muy parecido al Plumavit, pero este tiene un origen, ¿cierto?, de materia prima renovable. Ahora lo que me faltó a mí aquí es que me pongan en cada empaque, ¿cierto?, en la certificación, porque si bien es cierto acá está escrito, no está con el logo. El logo pasa a segunda opción
ahí podríamos darle ahí algunas observaciones. Veamos otro producto y vamos a ver otra. Por ejemplo, estos dice que son envases para sopas y helados compostables. Ya, vamos a leer la definición. Dice, envases para sopas y helados compostables de 10 onzas, 1000 unidades. Dice, envase redondo, resistente y a prueba de fugas para sopas calientes, pastas, fideos, frijoles, guisos, ensaladas frías o helados. Tiene un revestimiento de PLA de origen vegetal. El PLA es el ácido poliláctico, que es de origen vegetal, de color blanco nítido con el mensaje de Beckware en verde. Producto premiado por Beckware, 100% hecho de plantas, comercialmente compostable, donde se acepte. O sea, acá lo que dice es que tiene un compostaje industrial. Tiene un revestimiento de PLA de origen vegetal. Ay, eso lo habíamos leído ya. Dice, las tapas también son compatibles. Tiene tapa plana de PLA y tapa... Deben ser diferentes tipos de tapa. Bueno, acá igual me falta ya vimos, exhiben al menos los certificados, los sellos, pero acá debería decirlo en cada ítem, en cada producto. Pero por la composición que nos están entregando, esto sí sería compostable. Y acá te dicen por qué elegir nuestros productos, porque son materias primas renovables, son compostables, 100% hecho de plantas. Les voy a dejar el link acá de Empaque Sustentable para que después los puedan revisar ustedes también con mayor detención. Y ahora vamos a ver otros proveedores. Quería hacer una acotación, pero en la que está mostrando ahí de los empaques, pero igual no son para compostaje casero. Ese ahí tiene una... Claro, ahí... Muy hecho de plantas estarán y todo, pero si no se pueden hacer compostaje casero, uno igual le complicaría. Claro, o sea, por normativa tú igual estarías cumpliendo la ley, porque acá te dicen que tienes que comprar plásticos certificados. Entonces, si yo comprara esto, estoy cumpliendo la normativa. Obviamente, para hacer la comunicación se hace un poco más difícil, porque efectivamente mis consumidores van a querer compostar y esto no se va a poder compostar en las casas. Entonces, para dar el mensaje más redondito, mi recomendación es que sean envases que se puedan compostar a nivel doméstico. Pero ahí, gracias por la acotación, y la verdad es que igual es lamentable, pero esperemos que en Chile ya próximamente cada municipalidad tenga la infraestructura para hacer el retiro y la compostabilidad, ¿cierto?, de los residuos orgánicos y también de los envases compostables, porque por algo se está levantando esta normativa. Y quería hacer otra... Sí. Más que biodegradable, entonces uno como consumidor debería elegir productos que sean compostables, por lo que tú mencionaste. Ahí uno ya lo va a tener más presente. Más que biodegradable, compostable. Claro, esta normativa promueve la compostabilidad y, como comentaba, el proceso de biodegradabilidad es como el paso anterior a la compostabilidad. Entonces, si tú compras un envase que es solo biodegradable, no estarías cumpliendo con la normativa, porque tiene que ser compostable. Porque que sea biodegradable no necesariamente significa que vaya a compostarse, ¿cierto?, en lo que nosotros mostramos como esta materia orgánica estabilizada. Puede que se biodegrade, pero quede en pedacitos. Entonces, cuando quedan pedacitos de forma visible, ¿qué nos sirve? Acá, bueno, está hablando de las bolsas. Estas bolsas son sustentables, cuentan con certificación FSC, que esto es lo que certifica, ¿cierto?, los arbolitos, como la materia orgánica, la materia de como la celulosa.
lo que garantiza que fueron hechas con materias primas renovables. Son ideales para delivery, supermercados y negocios y boutiques. Acá dice libre de plásticos, porque está 100% hecho de celulosa, y no está la certificación, entonces ni siquiera, o sea, eventualmente esto se podría degradar a nivel, a ver, dice, a nivel doméstico. Ahí está la certificación, pero esto es como de los árboles que fueron, por ejemplo, reforestados, etcétera. Entonces igual ahí quedo con la duda. No sale si es que está certificado o no de compostabilidad. Los lápiz grafito igual traen eso del FSC, algo así. Claro, es por lo que te comentaba yo de que básicamente esta es una certificación que dice que es de materia, cierto, de origen renovable, que se reforestan los árboles, etcétera. Pero no, acá en esta bolsa en particular no nos están diciendo si es compostable a nivel industrial o a nivel doméstico. Entonces ahí tener ojo porque no está la certificación asociada. Bueno, ahí les dejé el link para que después puedan revisar esto. Obviamente nosotros no tenemos ningún compromiso con ello, así que tienen que elegir al mejor proveedor, ¿cierto? En esta búsqueda que les da más confianza para hacer sus compras. Entonces vamos ahora a revisar a Ecoempaques. Ecoempaques Chile, compromiso de calidad, productos, papel antigrasa, cajas de cartón para delivery. Bueno, acá al principio no exhibe ninguna certificación, entonces eso no está muy bien. Veamos. Veamos acá en características. Envíos al mundo entero, consciente de la naturaleza, mejora de la productividad. La verdad es que este lo descartaría por completo porque en verdad no tiene, primero no tiene el catálogo y segundo no tiene las certificaciones, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Así que esto no se los voy a recomendar. No les voy a mandar el link. Veamos acá qué más tenemos que Ecoitalia. Y el otro es Bowpack. Este no. Ya, mire, acá lo primero que encontramos es que dice inicio, empresa, compostabilidad y certificación. Entonces me voy a ir acá en certificación. Ya, esta página me gustó mucho porque acá muestra el certificado de la norma. Y acá están los certificados asociados a los productos con que ellos trabajan. Así que esta página bueno, de las que hemos revisado es la mejor porque habla en específico, ¿cierto?, del producto que van a vender, exhiben su certificación OK Compost, de bolsas compostables, de papel acoplado, de compost de vasos. O sea, acá la información está lista para descargar y esto les va a servir a ustedes también para que puedan demostrar, ¿cierto?, a sus consumidores que están trabajando con proveedores que están certificados. Entonces también tiene una pestaña de compostabilidad.
Acá les voy a mandar el link para que después lo puedan revisar. Ahí también habla qué es la biodegradabilidad, qué es el compostaje. Eso es bueno porque hace la diferencia también. Habla de las diferencias de biodegradable y compostable. Igual hacen lo que promueve esta normativa, que es la sensibilización y la educación. Así que súper bien esta página. Y los productos obviamente tienen que estar asociados a lo que nos comentan ellos. Y ellos tienen bolsas compostables, papel acoplado, monouso compostables, telón de agricultura, que eso es nuevo. También, mira, de las páginas que hemos revisado, esta es la que más me ha gustado, de Ecoitalia. Y vamos con la última, sería Bow Packaging. Vamos a revisar qué nos puede entregar esta. Y ahí dice Bow Packaging Chile, Perú, Brasil. ¿Quiénes somos? Líneas de producto, tecnologías, clientes. Ya, está lo flexible, está el polipapel, tecnologías, contacto, switch. Están las políticas, certificaciones. BRC Packaging, a ver. A ver, está una certificación. ¿Serán ellos productores quizás de packaging? Ya, igual están certificados por la TUC, pero creo que ellos son fabricantes. Sí. Tecnologías, a ver, vámonos. Dice, la propuesta de valor de BOP nos obliga a estar en constante búsqueda de innovación y la mejora de procesos, con la finalidad de entregar un producto con los más altos niveles de calidad, sustentables, innovadoras, con un alto nivel de eficiencia, preocupándose por el bienestar y salud de sus colaboradores. Ya, ok. Mire, esto es interesante porque ellos son comercializadores, pero también son fabricantes. Entonces, la certificación que ellos exhiben acá es que sus procesos están certificados bajo también la normativa de compostabilidad. O sea, ellos hacen, ¿cierto?, estos envases. Ok, súper. Y las líneas de productos, a ver, flexibles. Ahora me hace falta acá el cómo comprar. Bueno, dice que le vende a todos estos grandes, en verdad. Esas grandes. No sé si venderán por mayor o por menor. O sea, por menor. Envases hechos para reciclar. Bueno, ahí tienen unos errores de greenwashing igual, la verdad. Bebida. Bueno, por lo que veo acá, esta es una empresa que genera envases, que es fabricante de envases. Igual les voy a dejar el link por si lo quieren revisar. Pero para la compra, yo creo que el que tiene mejor puntuación acá es Ecoitalia. Así que les aconsejaría, si es que están buscando, ¿cierto?, un proveedor de estos materiales, sea
hay empaque sustentable, equitable, pueden seguir buscando, pero que exhiban siempre sus certificaciones, porque eso es lo que nos va a acreditar, ¿cierto? Finalmente que cumplamos con esta normativa. Y bueno, rapidito, el último que me tocaba presentar era el bloque de actividad práctica de árbol de decisiones. En base a un público objetivo que vende alimentos, la idea es orientarse para tomar decisiones sobre cuándo es recomendable usar envases compostables. Y la verdad es que acá la primera pregunta que se hace es si es necesario el envase o no. O sea, primero como emprendedor cuestionarme, ¿es necesario que yo envase esto? ¿Sí o no? Si tengo que envasarlo, voy a la siguiente pregunta, y si no, el plástico compostable no es recomendado, y la idea siempre es eliminar el embalaje innecesario. Es la situación ideal para la mayoría de los casos. De repente poner más envase del que necesita, eliminarlos, eliminar todo lo que se pueda eliminar, yo creo que esa es la recomendación siempre. Si tengo que utilizar envases, la siguiente pregunta ¿es posible moverse hacia un envase reutilizable? Si no me puedo mover a un envase reutilizable, es una opción, ¿cierto? Investigar sobre los envases compostables, que vale la pena investigar envases compostables. Pero si yo me puedo mover a un envase reutilizable, que eso siempre sea la preferencia. ¿Por qué? Porque así evitamos, ¿cierto? Esta compra reiterativa de envases, y además puedo yo fortalecer ciertos mis modelos de negocio y generar cierto menos basura, etc. Entonces, si es que yo voy a elegir los envases compostables, debo considerar la siguiente información. La información adecuada sobre la correcta eliminación de los residuos, la provisión de contenedores con la señalización correcta, tener un contrato con un proveedor de residuos que haya aceptado recoger y compostar grandes cantidades de envases de plástico compostables. Y bueno, para que ocurra esto acá en Chile, falta un montón, pero la idea es que el día de mañana, cuando las municipalidades tengan esta infraestructura, podamos, ¿cierto?, tener esta conexión con el operador de residuos para que vaya a retirar de nuestros locales o, bueno, donde estemos en verdad, donde podamos recopilar estos envases de compostabilidad industrial y los vayan a retirar para que se produzca el proceso de gestión de los residuos y finalmente la compostabilidad industrial de los envases. La verdad es que estas preguntas son básicas. La idea es que ustedes siempre se pregunten cómo evitar, ¿cierto?, los envases. En verdad siempre evitemos al máximo, seamos lo más minimalista posible del uso de los plásticos convencionales y también de los plásticos certificados. Si bien es cierto, yo creo que la reflexión que quedamos es que entre usar un plástico convencional y un plástico compostable, utilicemos un plástico compostable porque eso es lo que promueve la normativa. Y obviamente si podemos reutilizar cosas, siempre va a ser también esa la mejor opción. Así que bueno, en base a la hora, en honor al tiempo, quería darle las gracias por asistir, por participar aquí conmigo, por tratar de informarse de estas temáticas que al principio siempre son un poco más densas porque no hay tanta información respecto a eso, pero yo creo que es de sumo valor, ¿cierto?, que Cercotec esté dando esta herramienta a los emprendedores, y la verdad es que estoy muy feliz de que hayan participado y espero haberles ayudado a la incorporación de estos nuevos conocimientos. Darlene, antes de cerrar, hay una consulta acá en el chat, no sé si nos puedes explicar, sé que son conceptos súper amplios, pero a grandes rasgos nos podrías explicar qué es la huella de carbono de economía circular. No entiendo a qué se refiere Gloria Matus. Sí, obvio. Bueno, la huella de carbono finalmente se mide en las emisiones de dióxido de carbono
cada proceso que nosotros generamos deja una huella, ¿cierto? Que es como cuál es la cantidad de estas emisiones que se producen a la atmósfera. Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos una polera, para fabricar esa polera ocurrieron diferentes procesos, los procesos de fabricación y de transporte. Entonces, esa polera en particular tiene una huella de carbono asociada. Entonces, cuando nos referimos a esa huella de carbono, es a todo el proceso que engloba para generar ese producto, ¿ya? Y cuando hablamos de economía circular, hablamos de, bueno, lo que nosotros estamos acostumbrados en general es la economía lineal, que es comprar, usar y botar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros, en la economía que nosotros nos hemos desarrollado en el marco, ¿cierto? De los modelos de economía neoliberal. Pero la economía circular es una propuesta de economía donde básicamente la basura no existe y todo es una materia prima para inyectar a nuevos procesos. La economía circular está dividida en dos grandes alas, se llama la mariposa de la economía circular, y habla, por un lado, como las materias primas renovables, que estamos hablando ahí, por ejemplo, de los residuos orgánicos, de las fibras, etcétera, y por otro lado son todo lo que tiene que ver con el flujo de materiales, por ejemplo, el flujo de materiales de construcción, que todo eso puede ser reincorporado de nuevo al sistema de producción y generar nuevos productos y servicios a partir de esos mal llamados residuos. O sea, igual últimamente está muy en boga decir que la basura es un error de diseño, porque básicamente todo lo que es considerado basura actualmente puede ser reintegrado a los procesos productivos en pro de esta economía circular, para que se sigan circulando los materiales y hay un flujo constante, ¿cierto?, de no volver a generar productos desde cero, sino ocupar estos materiales para así fluir y también, ¿cierto?, eliminar de una u otra manera la contaminación ambiental. Ahí no sé si quedó un poco más claro en los conceptos. Ahí no sé quién me habló, Andrés. Sí, algo bien cortito. La certificación, ¿cuánto es el tiempo de duración que tiene la certificación de tal producto? De estas empresas, digamos, que tienen que tienen que cumplir, digamos, con esta norma. Claro, ahí lo que hace es que las normativas, ¿cierto?, son las que regulan esta certificación. Entonces, cuando se hace el ensayo para el envase y el envase o embalaje, se someten a ciertas condiciones para probar de que está cumpliendo la normativa de compostabilidad. Entonces, por ejemplo, para envases compostables domésticos, tiene que compostarse dentro de los 12 meses. Si es un compostaje industrial, el envase debe compostarse por completo a los 6 meses, ¿ya? Eso es lo que finalmente hace la certificación. Asegurarte que ese envase que tú estás comprando cumple con la normativa y que se va a compostar en el tiempo determinado. Perfecto. Gracias. De nada. Al parecer ya no hay más dudas y en honor al tiempo vamos ya cerrando. Muy interesante el taller, Darlene, estuve ahí al pendiente aprendiendo. Muchas gracias igual por los ejemplos prácticos, mostrar las páginas, ver en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a adquirir estos envases, también súper importante. Esperemos haya cumplido el taller con todas sus expectativas, al menos cumplió con las nuestras. Así que agradecerle a Darlene, a todos los que participaron y recordar que durante julio también vamos a seguir con Biloop, que es la consultora a cargo de todo este ciclo de talleres. Vamos a seguir profundizando en este tema. El próximo tema que vamos a tratar son los eco-packaging. Ahí, para público en general, porque no solo nos vamos a enfocar en temas de alimentos, sino que para todos los emprendimientos, ¿ya? Así que los invitamos el 13 y 20 de julio, también vamos a contar con este taller. Los esperamos que se inscriban y participen de él. Así que ya vamos cerrando. Muchísimas gracias por acompañarnos.
y nos vemos durante las capacitaciones de julio. Muchas gracias, Darlene, que tengas excelente tarde. Igualmente, muchas gracias, que estén bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao, que estén bien, bendiciones. Y recuerden